Bueno, continuamos con la grabación. Dijimos que entonces hay frameworks para todos los temas, ¿sí? Y para todo tipo de tareas. Por lo tanto, es algo de lo cual no nos vamos a poder librar fácilmente. Vamos a empezar a ver qué frameworks se utilizan hoy en día. Recuerden que esto aplica a programación, a diseño, a desarrollo, a todo rubro de trabajo. Veamos qué framework hay desarrollados, cuáles son los más conocidos, hablando de aplicaciones web. Angular, ¿sí? Angular es un framework aplicado sobre el lenguaje JavaScript, que ya hemos charlado, el lenguaje JavaScript que actúa sobre el navegador. Ustedes van a notar que cada framework tiene detrás, o suele tener, una empresa que lo respalda y demás. Fíjense que detrás de Angular está Google y además tenemos sitios web que utilizan Angular, podemos nombrar Netflix, PayPal y YouTube, ¿sí? Todo relacionado con Google. Generalmente, ¿por qué es interesante ver de qué empresa provienen? Pues generalmente estas empresas son muy grandes, muy populares y van realizando desarrollos para sus herramientas. Y llega un momento donde dicen, bueno, vamos a estandarizar todo este desarrollo y lo convertimos en una aplicación web estandarizada y sacan el framework estandarizado que ellos mismos utilizan. Y a nosotros como programadores, desarrolladores y o diseñadores nos da muchas ventajas porque nos permite utilizar a fondo las herramientas, por ejemplo, en este caso, de Google. Entonces, un framework Angular. Laravel, un framework muy, pero muy famoso relacionado con el lenguaje de programación PHP. Hay muchísimas páginas PHP. Ustedes habrán visto seguramente en alguno de los sitios web que usan este tipo de herramientas, ¿sí? Laravel propone un framework para trabajar con este lenguaje muy pero muy avanzado y utilizan siempre el modelo MVC. Recordemos que el modelo MVC trabaja con la separación en capas entre el front y el back. Digamos, plantea y organiza esa forma de trabajo. Siempre que hablemos de MVC, es la división en capas del desarrollo entre front, back y controlador, que ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Esos son los dos frameworks de desarrollo web. Vamos a ver otros tipos de framework orientados a otro tipo de desarrollo o de otro tipo de programación. Recuerden que ustedes se están metiendo lentamente en el mundo de la programación mezclado con el conocimiento de diseño web y armado de web que tienen. Para ciencia de datos aparece un framework muy conocido que se llama Apache Spark, ¿sí? Que sirve para hacer análisis de datos. Trae funciones que resuelven ese problema. Y hay otro muy conocido que es PyTorch, que trabaja sobre las herramientas de inteligencia artificial. Fíjense en el segundo párrafo, por ejemplo, muy utilizado por las redes sociales para inteligencia artificial y demás. En este caso, el referente es Facebook. Y el Tensor, ¿sí?, es el tercer framework de código abierto que trabaja con todo lo que sea ciencia de datos, investigación, inteligencia artificial y demás. Repito, entiendo como framework conjunto de funcionalidades agrupadas, probadas y testeadas que yo incorporo a mi proyecto. Framework para hacer desarrollo móvil, desarrollo de aplicaciones móviles para teléfonos celulares. Tenemos Ionic, ¿sí?, que es un framework que permite
hacer desarrollo de aplicaciones web multiplataforma. Esto quiere decir, programo una única vez y se puede ejecutar en Android, en un iPhone y también una web app para que corra en el navegador del celular. Xamarin, framework muy utilizado también para aplicaciones móviles, y hacen lo mismo, permiten crear aplicaciones multiplataformas que corran en todos los sistemas operativos. Recuerden que este tipo de framework me soluciona el problema de que una app corra en un sistema operativo y en el otro no. Entonces programo una sola vez. Flutter, muy conocida porque es un framework de Google para desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces tiene resuelto toda la UX, digamos, que ofrece Google, me lo ofrece a modo de librerías para que yo pueda avanzar y trabajar. El desarrollo móvil es uno de los que más framework tienen. Tienen acá un montón de opciones más para mirar. Recuerden que un gran porcentaje del mercado hoy en día está orientado al desarrollo de aplicaciones móviles. Vamos a enfocarnos un ratito, que yo nombré antes, qué es eso que hoy en día los frameworks y nosotros utilizamos tan frecuentemente y a veces no nos pusimos a pensar cómo funciona, que es esa separación en capas que se llama MVC, modelo vista controlador, y que hoy generalmente se le llama front y back, y hay gente especializada que trabaja en el front y gente especializada que trabaja en el back. Generalmente se puede decir que alguien con un perfil más artístico, más de conocimiento de diseño, de un montón de herramientas, se maneja mejor en el front, y un programador de esos más cerrados o con menos conocimiento de colores o de comunicación con el usuario, que no conoce tanto la experiencia UX, trabaja del back. Pero veamos un poquito cómo surgió este patrón. Surgió para poder dividir en capas y cada capa tiene sus especialistas, ¿sí? El modelo es la parte de atrás de la aplicación, donde se encuentra la base de datos, los datos que hay que guardar y demás características. Es programación pura sin interfaz. La vista es todo lo visual que tiene la aplicación. Por ejemplo, cuando entramos al home banking, yo veo toda la vista. Cada vez que quiero consultar mi saldo o hacer una operación, va a pedir mis datos a la base de datos, o sea, al modelo, y vuelve. ¿Quién es el que maneja esa ida y vuelta de datos? Hay una tercera capa, que generalmente tampoco la tenemos en cuenta, o sea, la usamos, pero no nos damos cuenta que está actuando ahí, que es lo que se denomina controlador, ¿sí? Que es el que hace la comunicación entre las dos capas. Vamos a verlo acá en un dibujito. Esto para que ustedes tengan una idea qué es lo que está haciendo una aplicación web y dónde están ustedes parados trabajando, ¿sí? Cuando yo estoy en la vista, estoy en la parte del navegador, con HTML, JavaScript y demás funcionalidad, e interactúo. Cuando toco un botón y voy a buscar datos, me comunico con el controlador se comunica con el modelo, lleva la demanda, como dice ahí la flechita, me devuelve los datos y los datos son grabados o volcados nuevamente en el navegador web. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que ese es el ciclo de vida de los datos y de la interfaz de una aplicación web. Arranco por la vista, mando a pedir cosas al controlador, el controlador va al modelo, obtiene lo que necesito y me lo devuelve a la vista. Todo esto es lo que está pasando cuando nosotros navegamos en un sitio web que va y busca datos. Esto también, perdón, voy a volver acá, así me quedo en el dibujito. Esto también ocurre cuando nosotros estamos utilizando WordPress, que nosotros estamos trabajando parados en la vista, y cuando vamos a un tema o cuando la vista
me muestra las entradas que tengo guardadas, la página le pide al controlador, tráeme las vistas, tráeme las entradas están guardadas en tabla de la base de datos, la base de datos me la devuelve y son dibujadas en la página web, ¿sí? Por ejemplo, WordPress es un ejemplo perfecto de esta división, donde ustedes no se enteran como usuarios de cómo es el modelo y el controlador con el cual funciona mi web, pero toda esa lógica está pasando atrás cada vez que yo creo una página, creo una entrada y hago cualquier cosa o cualquier actividad en WordPress. Este patrón o esta división tiene muchísimos años, ¿sí? Como dice acá, surgió desde las viejas aplicaciones de escritorio, pero luego la evolución de los sistemas hizo que esa división sea cada vez más marcada, porque como decíamos nosotros recién, cada vez la evolución del software y de la programación fue requiriendo gente especialista en cada actividad. Como nombramos recién, cada vez hay más frameworks, ¿sí? Pero siempre cuando ustedes armen y desarrollen una aplicación, hay que cumplir con el patrón MVC, porque esa división también permite mucha gente trabajando al mismo tiempo en el proyecto, cada uno tocando su parte y todos aportando a una solución general. Por eso les decía, recuerden que el patrón WordPress es un ejemplo perfecto del patrón MVC porque ustedes trabajan mucho en la vista, creando páginas, creando entradas, creando menú, pero todo eso, cada vez que ustedes lo graban, está interactuando con lo que denominamos el controlador y el back que está soportado en una base de datos. Todo WordPress, todo lo que hago está guardado allá en el fondo en una base de datos, ¿sí? Así que bueno, estos temas son un poquito más teóricos, son más profundos de programación, pero es muy importante que ustedes los conozcan y los dominen. Les pido por favor que avancen con el armado de la página y con el desarrollo de las prácticas. Y nos vemos el 30. Les dejo un saludo.